hemos pensado que Sendero Luminoso había desaparecido. Sendero Luminoso no ha desaparecido. Ellos siguen activados. Y muchos especialistas ya señalaron que hasta su aparato militar está firme, sino que ya no necesitan aparato militar. Ahora nos vamos a ir a otro enlace. Estamos vía Zoom con Marco Ibaceta. Él es expresidente, como ustedes saben, de la Sala Antiterrorismo. ¿Para qué? Para hablar de qué acciones se consideran como terrorismo, ¿no? Porque hablamos y hablamos, pero ¿qué acciones son terroristas? Tomar los aeropuertos, quemar las comisarías. ¿Qué es lo que dice la legislación? Porque todo tiene que ir con la ley. Bienvenido, señor Ibaceta, a Exitosa. Muy buenos días, señora Karina, a su disposición. Muchísimas gracias. Usted es especialista y queremos saber qué cosa es en realidad terrorismo, porque estamos en un momento bastante complicado y se ha puesto muy en boga el término terruqueo versus terrorismo. ¿Qué es lo que en realidad es terrorismo, ¿no? Para no caer en inexactitudes. ¿Qué es un acto terrorista y qué no es un acto terrorista? Mire, según la ley vigente, la 25475, el terrorismo está constituido por una serie de actos delictivos que serían delitos medios, pero tienen un objetivo, que generar terror, alarma y zozobra en la población para imponer una ideología distinta al régimen democrático o para atentar contra la seguridad y la estabilidad del Estado. Por lo tanto, cuando vemos los actos, decimos, hay terror en la población, hay zozobra, pero esto nos lleva a analizar el descuido del Estado frente a la guerra política que Abimael Guzmán continuó desarrollando, porque él con el acuerdo de paz se liberó de la persecución estatal por los delitos, pero su guerra política para demoler nuestra legislación continuó, para liberar a sus militantes continuó, también demoliendo los procesos y las pruebas ya estaban destruidas. Pero acá se han desarrollado dos conceptos, ¿no? La no criminalización de la protesta. Pero nuestro Congreso jamás se ha dedicado a trabajar para establecer los parámetros de legitimidad de la protesta y cuando la protesta desbordada entra en el terreno del terrorismo, generando terror, alarma y zozobra. Muy bien, entonces hay que saber dividir. dividir cuándo una protesta es legítima y cuándo ya entra en terreno de ser un acto terrorista. Y también, por lo que usted me acaba de decir, cuándo, y este es un tercer camino, cuándo esta protesta podría tener un matiz ideológico, político, y esto ya va en conjunto con los ideales de Sendero Luminoso, ¿no? Porque es lo que hemos tenido aquí, de Sendero Luminoso, el MRTA. Bueno, a eso iba, porque cuando hablo de guerra psicológica, recuerde usted que Sendero cambia de nombre, porque como Sendero estaba calificado como la organización terrorista más cruel del mundo por las Naciones Unidas y se convierte en Movadef. El Movadef genera CONARE y de CONARE aparece Pedro Castillo. Y si leemos el plan de gobierno de Perú Libre, allí se mencionaba que Pedro Castillo simplemente era un militante y que el gobierno estaba en poder del partido marxista, leninista, mariateguista. ¿Y quién iba a establecer las tareas y el elemento subjetivo para que lo cumpla Pedro Castillo? Entonces veíamos que se estaba cumpliendo todo lo que habían ofrecido, pero además, cuando veíamos ya los consejos de ministros itinerantes y el discurso tan confrontacional de Aníbal Torres, recordábamos
el manejo de la prensa, porque también en ese bendito plan se decía, no importa la verdad que ellos digan, para lograr nuestros objetivos de la toma de poder por el Partido Marxista-Leninista Mariateguista. Lo que interesa, y recordaban una frase de Fidel Castro. Exitosa. Lo que nos interesa es cómo nosotros decimos nuestra verdad para imponerlo. Y aquí tampoco se ha hecho un estudio ni sociológico, ni antropológico, ni político del proceso de los objetivos de infiltración que hemos visto durante el gobierno de Castillo, ¿no? Prefectos, subprefectos, gobernadores, todos eran del Movadef, pero hemos pensado que Sendero Luminoso había desaparecido. Sendero Luminoso no ha desaparecido, ellos siguen activados, y muchos especialistas ya señalaron que hasta su aparato militar está firme, sino que ya no necesitan aparato militar, porque hay protestas sociales después de borrar la memoria histórica de los que tienen 37 años ahora, que no saben lo que es terrorismo, y con un manejo adecuado de financiamiento de radios, televisores locales, han ido capitalizando las protestas del interior del país y el resentimiento histórico, pero quienes dirigen estas luchas son los miembros violentistas, terroristas, que el Servicio de Inteligencia no ha sabido identificar. De modo que cuando se produce una protesta legítima de la población, quienes la dirigen la convierten en una turba, lo que ellos llaman la masa, y la conciencia individual la aplastan con la conciencia colectiva, y entonces mueven a la gente por donde ellos quieren, pero ya no como protesta, sino como ataque destructivo al Estado, a la seguridad del Estado, a los bienes públicos y privados, ataques para destruir la economía del país, que están avanzando mucho en eso, con la toma de carreteras, ataques para destruir el turismo, los ataques para también demoler la actividad productiva de la agroexportación, ataques para destruir el turismo. Están haciendo lo que hacía Sendero Luminoso en sus territorios liberados. Simplemente cuando expulsaba a los agentes del Estado, ellos imponían sus reglas con sus comisarios políticos, comisario de seguridad, comisario de producción y comisario militar. Y la política económica era una política de autosostenimiento, es decir, una producción mínima. Yo tengo una consulta. Tengo una consulta. Sí. Dígame. Los incendios contra los locales públicos, las comisarías y contra toda oficina estatal, significa que están generando territorios liberados, pero ya dentro de la ciudad. Lo que no se está dando cuenta la población de estas localidades es que si toman el control estas minorías, ellos van a imponer sus reglas, no va a haber respeto de derechos fundamentales y el costo de recuperación de la libertad va a ser muchísimo mayor, porque cuando hablamos de muertos, ellos buscan su cuota de sangre. Abimael Guzmán siempre buscaba cuota de sangre para que precisamente el Estado pueda ser acusado de genocida, que es lo que estamos viendo. La historia se está repitiendo, y el otro tema de las universidades. Nos hemos olvidado que las columnas de Sendero Luminoso salían de las universidades. Estamos olvidando que ellos se posesionaban de los comedores universitarios, de las viviendas universitarias, se posesionaban de todo, y eso se cortó cuando entró el ejército. Entonces, si ya tenemos esos antecedentes, bueno, hay que mirar las cosas de los dos lados. Y cuando analizamos una investigación fiscal, vemos que simplemente se está buscando la consecuencia del acto policial, pero no se analiza la consecuencia de este acto de turba, donde por la conciencia individual aplastada de los protestantes que quieren protestar por algo legítimamente y se convierten en una turba que sirve al terrorismo. Muy bien, entonces a mí me queda claro lo que usted me está diciendo. La historia se está repitiendo, pero lo que no me queda claro es cómo puede volver, si es que yo me
centro en lo que usted me ha dicho, cómo en un pueblo que ha sufrido, como en un país que ha sufrido, como en el Ande que ha sufrido, puede volver a pegar estos grupos sanguinarios. ¿Cómo? ¿Cómo pueden volver a no darse cuenta? ¿Cómo se pueden entreverar con nuestra misma gente? ¿Cómo? ¿Cómo estamos tan ciegos? Porque yo conversé con ellos en los 90 y me decían, el objetivo es borrar la memoria histórica. Los que nacen en los 90 y hasta el 85. Si capturamos la educación, por eso es que se luchaba tanto para que no haya profesores en los centros educativos con antecedentes terroristas. Hasta en las universidades se borró la memoria histórica de los libros, se le cambió de nombre al terrorismo. Se borró Entonces, la basta. memoria, se borró la memoria histórica.